Y vamos a leer el versículo 27. Qué hermoso es adorar al Señor, amén. Génesis 1:27. ¿Ya lo tienen ahí todos? En su mayoría tenemos la Reina Valera 60. Entonces vamos a leerlo todos al tiempo. Solo este versículo 27. Dice así la palabra del Señor, 1, 2 y 3. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Padre, te pedimos que en esta noche, Señor, traigas consejo a nuestra vida, que traigas sabiduría, Señor, a mis palabras, Señor, a esta prédica, a esta enseñanza, a este momento, Señor, y que permitas, Señor amado, que nuestro corazón esté dispuesto para que tu palabra entre y haga morada en él, para que tu palabra sea sembrada, Señor, y dé fruto, Señor, dé el fruto que tú deseas que dé, Señor. Ayúdanos, Señor, a disponernos, Señor Jesús. Coloca en nosotros el querer como el hacer. Que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda la verdad. Gracias, maravilloso Rey, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Qué bueno es el Señor, amén. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Y acabamos de leer un pasaje, hermano, que ustedes que ya son muy conocedores de la palabra de Dios pueden decir, ¿cuántas predicaciones salen de ese versículo? Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y hoy podemos debatir infinitamente en este versículo con la sociedad actual. Y hoy quiero centrarme solo en esta parte, a su imagen. A su imagen. Esta canción dice algo de esto, ¿cierto? Dice, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. ¿Qué sigue diciendo? Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y es algo que si nosotros vemos desde el primer capítulo de la Biblia, el Señor está colocando su propósito. Está diciendo, bueno, creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. O sea, el propósito de Dios al crear al hombre era que fuera a su imagen. ¿Para qué creó Dios al hombre? Usted se ha preguntado muchas veces, ¿cuántos años tengo? 43, 54, 60, 40, 70, 80, 10, 15, 20, 25. Y en todas las edades tal vez hay gente que se pregunta, ¿cuál será el propósito para vivir? ¿Cuál es mi propósito? Y hay muchos que a los 8 años de edad, a los 7 años, descubren su propósito. Hay otros que pasan a los 80 y no saben cuál es su propósito. Hay muchos que en el transcurso de nuestra vida varias veces nos preguntamos, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿Cuál es el sentido? Como la ley de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Trabajar y morir. Y pensamos muchos que esa es el sentido de la vida, nacer para trabajar, para conseguir ciertas cosas y luego morir. Y el Señor nos muestra aquí que hizo al hombre con un propósito. Hizo al hombre a su imagen. Y yo les hablaba de esto en la vigilia el viernes en Totarco Piedras, hermano. Qué bendición estar en Totarco Piedras, hermano, y hoy estar en Soacha.
Qué hermoso, hermano, saber que hay hermanos suyos, míos, que nos amamos, que nos extrañamos, que oramos los unos por los otros y que somos hermanos. Y usted tiene que entender eso, tanto los de Coyaima como los de Totarco, como los de Guaguarco, los de Agua Fría, los de Tamarindo, los de Subia, los de Fusa, todos quienes profesemos este nombre maravilloso somos hermanos, y más si somos de esta denominación somos más hermanos. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, no somos solo nosotros, somos más. ¿Cómo es que dice una canción? Somos más, no somos pocos, somos más. Bueno, y les preguntaba esto. La palabra de Dios dice, los creó, o creó al hombre a su imagen. Y yo no voy a hablar de la siguiente parte que dice, varón y hembra los creó, porque ahí habría otra prédica, ¿cierto? Más bonita prédica, varón y hembra los creó. Pero hoy vamos a hablar a su imagen. Y yo les preguntaba, ¿qué es su imagen? Y de hecho en un devocional estos días lo he hablado. ¿Qué es a su imagen? Y le preguntaba a ellos, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿O qué es la imagen? ¿Qué es una imagen? El Señor mismo nos dice que no nos haremos imágenes, ¿no? Pero el Señor sí podía y lo hizo. Entonces les decía, ¿qué es su imagen? Y entre esas respuestas un niño de 8 años respondía, revelado por el Espíritu Santo. No se lo reveló carne ni sangre, se paró y dijo, es como cuando yo me veo en un espejo. Y yo dije, wow, es cierto, totalmente cierto. La imagen es como cuando yo me veo en un espejo. Cuando me veo en un espejo, ¿qué veo? Mi imagen. Veo mi imagen. O sea que el propósito de Dios al crear al hombre, ¿cuál era? Verse Él en nosotros. O que nosotros o que Él se viera, o que lo vieran a través de nosotros. Ese es el propósito. Nos creó a su imagen. Reflejarlo a Él. Reflejarlo a Él. Y entonces yo me preguntaba, hagamos un análisis hoy día de la humanidad. Si colocamos la humanidad como un solo ente, una sola cosa, ¿será que la humanidad hoy es la imagen de Dios? La mayoría hacen así. Realmente no, la humanidad en general no es la imagen de Dios, no lo es. Pero el propósito de Dios al crear al hombre era que fuera a su imagen. Usted sabe por qué, ¿cierto? Y usted conoce, porque, ay, qué pena, no dije, damos la bienvenida a todos los nuevos en esta noche. Pero como no hay nuevos, entonces usted conoce cuál es el proceso o lo que pasó a través del tiempo, por lo que la imagen de Dios se desfiguró en el hombre, se dañó, ¿cierto? Y fue a través de un hombre, ¿cierto? Y le echamos la culpa a un hombre. ¿A quién? A Adán. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, ¿cierto? Por Adán. Y por el pecado entrar en el hombre, entonces esa imagen de Dios que Dios había puesto en el hombre se corrompe, ¿cierto? Se daña. Esa imagen que Dios había colocado para lo que lo había hecho, se daña esa imagen. ¿Y qué pasa? Tiene que empezar a idear otro plan, ¿cierto? El plan que la hermana Nelly hace 20 días estaba diciendo aquí, el plan de salvación, ¿cierto? Mediante el cual, y hoy día tenemos una entrada para, o una opción, una esperanza para poder volver a ser esa imagen, ¿cierto? Romanos 3:23 nos dice a nosotros algo, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 3:23? Eso, hermano, un punto para el hermano Custodio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice el 24, hermano? Hermano, ¿qué pasó? Bueno, el 23 dice eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo así que destituidos? O sea que les fue quitada, o nos fue quitada, porque dice todos pecaron y nos fue quitada la gloria de Dios, destituidos de la gloria, el acceso a esa gloria.
Y la imagen de Dios, ¿qué cree que crea? ¿Qué cree que crea? La imagen de Dios, pues la misma gloria de Dios. Es decir, que lo que se ve en la imagen de Dios es la gloria de Dios, ¿cierto? Ahora, aquí dice que fuimos destituidos de esa gloria. Es decir, que ya no podía el hombre, la humanidad, estar en la gloria, porque había sido destituido. ¿Por qué? ¿Por qué fue destituido? Por cuanto todos pecaron, hermano. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Usted ya sabe que luego viene el Señor Jesús y Él, por medio de la fe, dice Romanos, ¿qué dice? Romanos, ¿en qué parte dice Romanos, hermano? 5, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 5:1, hermana? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y qué dice Romanos 5:18? No, leámoslo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿ese es quién? Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese? Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, que por la justicia, por la obediencia de Jesús, nos dio acceso a la esperanza de esa gloria, ¿cierto? ¿Por medio de qué podemos ser justificados? Justificados pues por la fe. Y esa fe, dice Romanos 5:1, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Es decir, que nosotros somos justificados por la fe, tenemos entrada por la fe, somos salvos por fe. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle. Es decir, que ahí ocurre un detalle, y es cuando hay una persona que carece de fe, que carece de creer, que ya ha alejado o ha abandonado la fe, o la pone. ¿Alguien se acuerda? Hace unos días vimos cuando el Señor le decía a Pedro, le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Cierto? Cuando él se bajó de la barca y se hundió, le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Alguien se acuerda lo que decíamos de ese significado de la duda? Si no se acuerda, le voy a recordar. Hace referencia a vacilar en el pensamiento. A vacilar en el pensamiento, a tener dos opiniones en el pensamiento y vacilar y no decidirse por ninguna. O vacilar. ¿Qué pasa cuando usted dice, ¿será que el Señor lo sana o será que no lo sana? Ya hay duda. El Señor le decía a los discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Para el Señor la fe es algo obvio, es algo natural, es de la naturaleza. Y Él dice, ¿cómo no tenéis fe? Como cuando usted ve que su hijo trabaja, ¿sí? Y ya tiene 30 años y le dice, mamá, ¿me presta para el transporte? ¿Usted qué le dice? ¿Cómo no va a tener para el transporte? Trabaja, tiene 30 años, no tiene hijos. ¿Cómo no va a tener para el transporte? Y el Señor le decía a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? Y ahí en el mismo pasaje adelantico es cuando dice, ¿por qué dudan? ¿Por qué vacilan sus pensamientos? ¿Por qué vacilan? Porque la fe es la certeza. Es certeza, ¿cierto? Ahora, aquí el Señor dice en el versículo, bueno, el escritor de los Romanos, ¿quién era? 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. O sea que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay alguien que no tiene fe, no puede agradar a Dios. No va a tener un obstáculo toda la vida para ver la obra y el obrar de Dios. Porque para acercarse a Él es necesario creer que le hay.
Dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, oiga esto, en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que ya tenemos una esperanza de la gloria de Dios, de la cual habíamos sido destituidos. Esa destitución, ahora el Señor dice que si tenemos la fe por medio de Jesucristo, tenemos la esperanza de la gloria nuevamente. O sea que el Señor planea todo esto para volver al punto donde inició, donde todo inició. Mire lo que dice allí en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Era un misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Cristo en nosotros. O sea, ¿cuál es la manera como podemos volver a ser esa imagen de Dios? Cristo en nosotros. Es la esperanza de la gloria de Dios. Mire lo que dice ahí también en 2 Corintios 3:18. Y aquí nos dice algo hermoso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, y ahí es donde yo le decía a este niño, esto se lo reveló el Señor. Él se paró solito y dijo, como cuando nos miramos en un espejo. Y aquí mire lo que dice este versículo. Nosotros todos mirando a cara descubierta, sin ninguna cera, sin ninguna máscara, como en un espejo, ¿qué estamos mirando? La gloria del Señor. Somos transformados como la canción, de gloria en gloria. ¿En qué somos transformados? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, que hay una transformación para eso. Hay un proceso. Y Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente, ¿cierto? No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que si usted quiere volver a esa imagen, usted tiene que transformar, renovar su entendimiento. Es un proceso también del entendimiento, es una transformación. Lo dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros queremos cumplir el propósito que Dios desde un principio tuvo para nosotros, tenemos que someternos a una transformación, ¿cierto? Yo me acuerdo que alguna vez daba un tema acerca de ese Romanos 2, asociándolo a la metamorfosis, el proceso de la metamorfosis, porque eso es lo que pasa no, creo que no lo tengo aquí. Sí, Colosenses 3. Mire una cosa, hermano, que pasa aquí. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner las cosas en la mira de arriba, no en las de la tierra. Pero dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Dígame un requisito para que alguien resucite. Morir. No puede resucitar si no ha muerto. No puede resucitar si no ha muerto. Por eso en el versículo 3:3 de Colosenses dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Hermano, dice aquí Colosenses, creo que es el mismo. Sí, Colosenses 1, ahí atrás, hermano. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? ¿De quién habla ahí? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí dice en el 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida. ¿Cómo así que habéis muerto y vuestra vida? ¿Está muerto o está vivo? Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Usted se acuerda cuando el Señor allá decía, orando, Señor, yo te pido que ellos estén en mí, tú en mí, y seamos todos uno? Resulta que cuando el Señor ve la imagen, cuando el Señor se ve al espejo, ¿qué ve? Su imagen. ¿Y quién es la imagen del Dios invisible? O sea que cuando Él se viera al espejo, si pongamos ese ejemplo, porque el Señor un espejo tan inmenso no creo que haya, pero pongamos un ejemplo hipotético. Si Dios se viera al espejo, ¿a quién vería? A Cristo, porque Él es la imagen de Dios, ¿cierto? Ahora, la única manera para que nosotros, que fuimos destituidos de la gloria de Dios, podamos volver a ser la imagen de Dios, ¿cuál es? Morir, resucitar, y ahora estamos en Cristo. Hermano, yo entiendo que nosotros estemos en Cristo. Yo entiendo que nosotros amemos a Dios y aceptemos su sacrificio y digamos, bueno, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguirle. Y también entiendo cuando hay un par en el camino y decimos, ¿para qué soy cristiano? ¿Sabe? Ese pare es muy necesario en nuestras vidas. Se lo habla a alguien que tiene 43 años y que desde su pequeñita edad estuvo en una iglesia y no se apartó de la iglesia, pero eso no quiere decir que no haya pecado. Pecó y mucho, y lo sigue haciendo a veces. Y ¿sabe qué? Muchas veces en mi vida necesité de esa pregunta en mi vida: ¿para qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Yo no quiero ser cristiano porque mi papá es cristiano, porque mi mamá es cristiana. Yo necesito encontrarme con ese Dios. Yo necesito saber que le hay. Yo necesito vivirlo. ¿Sabe por qué? Porque una vez lo vivimos, nadie nos lo puede quitar. Nada nos lo puede borrar de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, esa es la única manera, hermano. Pero ¿sabe qué pasa? Que podemos pasar muchos años en una iglesia sin saber por qué somos imagen de Dios. O peor, sin saber que tenemos que ser la imagen de Dios. Hermano, ¿cómo podemos ser la imagen de Dios? Porque si nosotros fuimos creados a su imagen para reflejarle a Él, la pregunta sería hoy: ¿estamos reflejando a Dios con nuestra vida? La gente cuando nos ve a Cristo. La gente cuando nos ve piensa en Dios, o piensa en todo lo contrario, o piensa en otras cosas, o inspiramos otras cosas. Porque si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Si somos discípulos de Él, somos seguidores de Él. ¿Y saben qué dijo el Señor mismo? Si usted no se niega, no es digno de seguirme. Si usted no deja a su mamá, a sus hijos, a su esposa, no es digno de seguirme. Pero a nosotros ahora nos parece muy fácil seguir a Cristo. Y nos llamamos cristianos y atendemos y nos hemos vuelto de una manera, o nos hemos acostumbrado a una vida. Lo digo porque me pasó un tiempo. No lo digo porque lo vea en nadie de ustedes.
Pero ¿sabe? Yo digo, si me pasó a mí, puede pasarle a otros. Si el Señor permite que uno viva unas cosas, puede pasarle a otros, y el Señor permitirá que esas vivencias ayuden para esos momentos. Y ¿sabe una cosa, hermano? Es necesario preguntarnos, ¿somos la imagen de Dios o simplemente estamos intentando cambiar de vida? ¿Somos la imagen de Dios? ¿Estamos reflejando, estamos cumpliendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Somos la imagen? Ahora veámoslo como iglesia. Como iglesia tenemos que ser la imagen de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea, nuestro trabajo? ¿Qué tiene que ver la gente, la comunidad en una iglesia? Normalmente tendría que ver el cuerpo de Cristo, al mismo Cristo. Ahora, ¿qué ve la comunidad si le preguntamos sobre la iglesia cristiana? ¿Qué habla? No es lo que Dios quiere que hable. Y es nuestra tarea, porque somos nosotros los que demostramos o los que reflejamos esa imagen. Somos nosotros los que hacemos la tarea. Somos nosotros los que la reflejamos. ¿Y cómo? Usted dirá, hermano, que simplemente naciendo de nuevo. Morimos, resucitamos y ya estamos escondidos con Cristo en Dios. Y miremos Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Porque parecerse a Cristo no es simplemente asistir a una iglesia. Parecerse a Cristo no es simplemente hablar bonito y ser buena gente. Porque yo conozco muchas buenas gentes que hablan muy bonito y no aman a Cristo. 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados. Está hablando del sufrir por el Señor. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Oiga esto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si nosotros, decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Nuestra intención como cristianos, como hijos de Dios, debe ser imitar a Cristo. Debe ser reflejarle a Él. Entonces yo debo preguntarme mis actitudes, mis reacciones, mis palabras, ¿cómo reacciona el Señor? ¿Cómo reacciona cuando alguien me hace algo que no me agrada tanto? Pues la palabra es clara y nos dice, a él le hicieron esto, le hicieron, y él quedó calladito, no maldijo a nadie, los bendijo, los sanaba. Ahora, ¿reflejamos a Cristo nosotros? O de pronto cuando nos ponemos de mal genio no tanto. ¿Reflejamos a Cristo nosotros? Hermano, es nuestra tarea seguir las pisadas de Cristo, y las pisadas no son tan fáciles. Primera de Juan, ahí cerquita, Primera de Juan 2:6 nos dice algo parecido. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Qué bonita la palabra, hermano. Y mucho tiempo pasamos en nuestra vida leyendo y no entendemos lo que leemos. Mucho tiempo pasamos escuchando la palabra, escuchándola, y no entendemos lo que leemos. Por eso, ¿sabe que es necesario, hermano? Que nosotros andemos en el Espíritu, que andemos en oración, que permanezcamos en oración, porque cuando estamos en oración hay velos que se caen, hay cadenas que se rompen, hay estructuras que se quiebran, hermano. Y es hermoso saber que estamos en oración, ¿sí? Que la iglesia ora, y eso lo hemos hecho toda la vida, hemos orado, pero tenemos que hacerlo cada vez más, cada día más, hermano. Y es hermoso poder de pronto usted
cumplir con su media hora, 24 horas al día. Si la iglesia ora, alguien de la iglesia está orando, hermano, no va a ser igual. Usted va a decir, pero es que yo no veo resultado, no veo nada. Hermano, créalo, nunca va a ser igual una persona que ora a una que no ora. Nunca. Puede que usted no vea ahorita, pero el Señor obra, el Señor hace. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué vamos a hacer nosotros para reflejar esta imagen de Cristo? Créame, hermano, que no es una tarea nuestra. 3:4. No es una tarea nuestra. Es el propósito que Dios tuvo cuando nos creó. Que seamos a su imagen. Es el propósito que Él tuvo. Ahora, es el propósito que Él quiere que todavía permanezca y esté. Que se retome, que seamos a su imagen, hermano. Y tal vez usted ya sepa esto, ya se lo sepa de memoria. Pero ¿sabe qué es necesario? Que usted lo aprenda, lo entienda. Porque hay muchos que no lo saben. Y que usted de pronto va a ser utilizado para que ellos lo sepan. Hermano, hay muchos que llegarán aquí, a este lugar, que se sentarán en la silla que está vacía a su lado o en las que están allá atrás, y a usted le tocará quedarse parado un tiempo. Y esos muchos van a ser personas que usted mismo tal vez tenga que enseñarles cómo nacer de nuevo, cómo morir y cómo resucitar, cómo volver a la imagen que Dios quiere que nosotros seamos, hermano. Y si usted ya es esa imagen, bendito el Señor, hermano, porque yo estoy viendo gloria en este lugar. ¿Por qué veo gloria? Porque si usted es la imagen de Dios, la imagen es la gloria de Dios. Ahora, si usted no es la imagen, le invito a que se deje transformar por Él. A que se disponga su vida, a que renuncie a sí mismo, a que renuncie a sus deseos, a usted mismo, porque dice, niéguese. Y esa negación es lo que la Biblia llama morir a mí. Morir a mí. Que cuando yo quiera hacer algo, yo digo, bueno, si yo quiero ser la imagen de Dios, ¿será que Dios lo hace o no lo hace? Dios no quiere, yo muero a mí. Me niego a mí. Hermano, cada día nosotros andamos en un proceso, en una transformación. Cada día es un paso que tenemos que dar. Y como decía en algún momento, como dice el profesor Superó, ¿cierto? Que cada día nosotros terminemos el día diciendo, hemos bajado los índices de carnalidad en un poquitico. O hemos subido los índices de nuestra espiritualidad en un poquitico. Porque si cada día subiéramos en un poquitico, vamos creciendo, hermanos. Vamos creciendo, como dice que el Señor nos transforma, como de gloria en gloria. Yo quiero que cantemos esta canción, hermanos, me ayudan, del Ministerio de Alabanza, con la música. Y cantémosla una vez más para dar por terminada esta palabra.